Muy bien, buenas tardes a nuestros estudiantes de cimentaciones. Muy bien, trataremos entonces de avanzar por favor con este muro que ya sería nuestra tercera clase. Muy bien, se recuerda empuje activo, factor de 1/3, versus el empuje pasivo, factor de 3, el inverso, ¿sí? Calculamos cada uno de los pesos de los elementos de estos dos suelos, triángulo, rectángulo, otro rectángulo y la sobrecarga, para calcular el peso, y respecto a este punto sacamos su momento, ¿sí? Se recuerda que los empujes activos y pasivos, por ejemplo el empuje pasivo, este de acá, genera este momento de acá. ¿Y qué otra cosa? Se recuerda que el empuje del suelo como fluido más la sobrecarga que la giro 90 grados, diagrama rectangular, me dan estos dos momentos activos. ¿Qué hice? Sumando este momento pasivo más el momento por el peso de la estructura, dividido entre estos dos, calculé esta relación para ver si es mayor a un factor para este problema particular de 1.4. No entro en detalle, pero digámoslo así, que es la combinación de factor de carga muerta, carga viva, etcétera, ¿sí? Un poco algo que no les dije en el último examen, que es, digamos, con la cuestión que ustedes en su momento proponen zapata combinada, pero al inicio dice que está la carga viva, carga muerta, carga tal y carga tal. Digamos, carga viva, muerta, sismo y empuje de suelo. Considere cada uno de los factores, ya sea por promedio, máximo, media o promedio ponderado, para el factor de carga última de su propuesta de problema, ¿sí? Ojo con eso, ahí ya no les dije casi nada, pero ese detalle es importante ahí. Muy bien, calculé igual, deslizamiento pasivo, deslizamiento activo. Hago esto, ¿sí? Recuérdense que para esas fuerzas, sí, a esta fuerza pasiva de acá le sumé este valor por el coeficiente de fricción entre suelo y concreto, dividido entre el empuje del suelo que tengo acá y el empuje de la sobrecarga que va hacia allá también, que es donde no me chequeó, y decidí agregar un diente. Muy bien, mi diagrama de suelo, vea una cosa, presión mínima, presión máxima, con esta idea, donde tengo aquí peso sobre área, ¿sí? Veamos que esta área, esta base, multiplicado por 1 metro entrando, saliendo de la proyección, ancho unitario, igual que diseño de losas, más menos, por ejemplo, el valor del momento, ¿sí? Dividido entre módulo de sección, ¿sí? ¿Se recuerda de esto? Por favor, es de Mecánica Analítica 1. Ahí un poco el por qué, digamos, este tipo de cómo se llama, de valores. Se recuerda que acá el mismo peso por la excentricidad me da el momento, el brazo de esta excentricidad sobre esa excentricidad, perdón, mire, me da este momento. Entonces, cuando es más, presión máxima; cuando es menos, presión mínima. Y eso lo manejo acá. Presión máxima, presión mínima. Bueno, se recuerdan las dos hipótesis del módulo de sección. ¿Qué otro nombre tiene el módulo de sección? Primer momento de área, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si es en X, es la integral de área de X por el diferencial de área. Si fuera X al cuadrado por la diferencial de área, integración de área, estaría hablando de la inercia centroidal, ¿sí? Ahora recuérdese, inercia centroidal dividido centroide me da módulo de sección. Por ejemplo, aquí base por altura al cuadrado dividido 6. ¿De dónde viene esto en esta teoría? Una sección rectangular, revise sus conceptos de mecánica 1, inercia centroidal va a ser
un doceavo de la base por la altura al cubo. Dividido la altura al cuadrado, centroide, me queda base por altura al cuadrado sobre 6. Inercia centroidal sobre centroide, módulo de sección. ¿Sí? Tengo que chequear presión máxima menor que valor soporte, presión máxima menor que valor soporte y presión mínima mayor que 0. Para que sea viable este diagrama. Bueno, entonces justo donde voy a colocar el diente, divido el diagrama en dos y encuentro el equivalente puntual de este sector y el equivalente puntual de este sector, con que me pongo a jugar y trato de encontrar las fuerzas sobre este diente. ¿Sí? Lo hicimos ya en una clase, precisamente para calcular corte y momento. ¿Sí? Momento, fórmula general por flexión. Y aquí mi fórmula general de corte resistente versus corte actuante. Tengo que armar mi diagrama. Bueno, vamos ahora en este caso de la zarpa. La zarpa es este pedacito de acá. Dese cuenta igual, tengo que hacer un chequeo de corte, como que fuera carga viva, factor de 1,6. Vea, estoy evaluando acá, en este caso, la acción esta. ¿Sí? Veamos aquí, sigo trabajando con estos equivalentes, miren. Veamos acá, presión suelo cimiento, cuánto tengo aquí encima, ¿sí? Peso propio, dese cuenta. Y como les decía acá, digamos, estar jugando con estos valores. Regresemos un poco a esta situación del diagrama. Recuérdense aquí, este valor de acá, de 6.82 toneladas, que lo tengo acá en esta parte del problema, si esta es la zarpa, de aquí lo tiene usted, mire. Aquí lo tiene en este caso usted. Bueno, pues habrá que hacer algunos ajustes, ¿sí? Pues miremos, por ejemplo, aquí un poquito de dónde viene este valor. Presión suelo, densidad de suelo por la altura de 0.60. O sea que tengo 0.60, ¿sí? En este caso, de suelo de aquí para acá, tengo 0.60. ¿Sí? Mire, tengo 0.60. Y 0.40 de espesor de concreto, el espesor de la zarpa, 2400. 0.40 es esto. 0.40 por 2400, 0.60 por los 1600, que es el suelo. Veamos, en este caso me da un valor de 1920, ¿sí? Pero se recuerda que este valor de 1920, ¿sí? Que en este caso lo voy a ajustar. 1920 lo va a multiplicar usted por 0.8. Aquí tengo entonces 1536, que es lo que tengo en este punto de acá. Miren, aquí tenemos 1536. ¿Sí? Bueno, a esto, digamos, esto se lo voy a restar. Bueno, aunque esto en realidad es hacia abajo, tengo que restar esto que va hacia arriba. Bueno, veamos estos valores que tengo acá, que todavía no los he definido del todo. Miremos entonces. Recuérdese el diagrama. ¿Sí? Recuérdese cómo saqué este 7.61 y este 10.93. Vea que este diagrama, lo que estoy viendo es este cálculo que yo hice acá. Mire, definí estos valores, ¿se recuerdan? Por una regla de 3 calculé este valor de acá, ¿sí? Que es precisamente lo que estoy haciendo aquí, mire. Aquí estoy, mire, con la regla de 3. 7.61. ¿Sí? Muy bien, ahora lo voy a tomar acá. 7.61 en toneladas, 7610. Bueno, entonces pensemos como que tuviera una carga compuesta por dos figuras geométricas conocidas. Diríamos que aquí tengo una base de 0.80 por 7610. Me da un valor acá de 6088.
Y esta parte de acá, ¿cuánto sería? La diferencia, recuérdese, 10.930 menos 7.610, menos ¿sí? La diferencia por la base de punto 80 dividido 2, porque es un triángulo, 1.328, disculpe. Aquí tenemos entonces esos valores. Muy bien, a estos dos le voy a restar O sea que diríamos que 6.088 más 1.328 le voy a restar los 1.536. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta ecuación? ¿Sí? Entonces aquí tengo, digamos, el corte a rostro, 9.408, ¿sí? O sea que ese corte es lo que yo tengo acá, en esta parte de acá. Muy bien, precisamente pues aquí sigo jugando con el 40, le voy a restar un poco de recubrimiento, alguna varillita, por ejemplo 3 pulgadas, 7.5, 8 centímetros de recubrimiento, puedo dejarlo así. Aquí dejé un peralte de 31.05. ¿Para qué? Para mi fórmula general de corte, 100 metros entrando y saliendo, raíz de f' de c, constante de la ecuación, y concreto liviano. Bueno, veamos acá que lo que yo quiero es que este corte resistente sea mayor que el corte actuante, que lo que me da esta fórmula sea mayor que este corte que acabo de calcular aquí, ¿sí? Que es el chequeo que estamos haciendo allí. Muy bien, ahora en el caso de la flexión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le agregué siempre el 1.6, pero a cada una de estas fuerzas le voy a agregar su brazo. Veamos, por ejemplo, esta fuerza de acá, el brazo va a ser 0.8 sobre 2. Esta fuerza de 6.088 va a ser por 0.8 sobre 2, respecto a esta cara de acá del corte, ¿sí? 1.626, ¿sí? Su brazo va a ser 0.8 sobre 2, y este 1.326, su brazo va a ser, de aquí para acá, 2/3 de 0.8. Aquí lo tenemos entonces, mire. Tengo un momento de 4.047 kilogramos-metro por un metro de entrando saliendo de la proyección. Base y D, muy bien, acero mínimo, fórmula general de flexión, no la coloco acá, 5.21. Muy bien, aquí debió haber sido el 1.8. Bueno, tengo un error, tengo 2 por mi ar. Muy bien, peralte por ancho de banda, 8 centímetros cuadrados, mayor que el acero por flexión. ¿Qué voy a colocar? El acero mínimo. Bien, acero mínimo, mayor que el acero por flexión. ¿Qué coloco? Acero mínimo. Por lo tanto, número 5A.25. ¿Cómo saco esto? Se recuerda que voy a decir a 100 centímetros de separación, por estos 100, tengo 8 centímetros cuadrados de sección de varillas. ¿Cuáles? No sé. Igual a una separación que no conozco, es a 2 centímetros cuadrados, que es la sección del número 5, 1,98. Bueno, digamos que es 2. De esa cuenta vamos a decir acá que 100 dividido 8 por 2 me quedaría, en este caso, 100 dividido 4, 25, o 0.25 metros. De ahí saqué ese dato. Bueno, entonces veamos que eso es lo que estoy haciendo acá. Veamos que eso fue la zarpa. Ahora tengo que hacer el talón, ¿sí? Veamos, en este caso del talón va a ser la misma historia, bastante repetitivo el problema, ¿sí? Muy bien, aquí la presión de suelo cimiento más mi sobrecarga, ¿sí? Y jugar con las reacciones del suelo, ¿sí? Veamos de la presión mínima hasta este dato de acá, al corte, tengo que calcular esto por triángulos semejantes. Aquí lo hago, miren. Tengo aquí precisamente ese valor. Bueno, entonces aquí valor constante, sección rectangular, ¿sí? Y aquí la diferencia, este triangulito de acá. Bueno, dése cuenta que va a ser bastante repetitivo. Estoy diciendo que, por ejemplo, aquí esta distancia de 1,15
sería este valor que no conozco, menos 2190, presión mínima, es a 1.15 como los 1390, menos 10.930, disculpe, menos 1.190 es a 2.35. Tengo acá 5.956. Muy bien, entonces ya sé acá que, por ejemplo, 5.956, réstele, por ejemplo, este valor, tiene esto de acá. Muy bien, entonces la diferencia de este menos esto por 1.15 dividido 2 me da esta carga, 2.740. Y esta de acá va a ser 1.190 por 1.15 me da 1.369. Ok, tengo aquí esta presión suelo cimiento, miren. Veamos acá, aquí usted lo tiene. Densidad de suelo, 1.600. 410 porque es la altura de suelo que tengo encima, más 2.400. Densidad de concreto por este espesor que es 0.40, más mi sobrecarga que son 200. La suma de los tres me da 7.740. Por 1.15 le da 8.878. Muy bien. Como carga uniformemente distribuida por área o carga sobre línea. Entonces veamos acá. Vamos a hacer el juego del corte. Quiere decir que, por ejemplo, a estas dos le voy a restar esta. Dese cuenta, ahí tenemos los respectivos valores, ¿sí? Veamos que empiezo a integrar áreas, por ejemplo. Centroides, digámoslo acá. Bueno, en realidad aquí estoy hablando ya de un momento. En realidad tengo que corregir esto. Este sería el momento, ¿sí? Aquí está el momento. Esto no es corte, es el momento, ¿sí? Veamos que cada uno de estos valores, por ejemplo, veo este de acá. ¿Cuánto va a ser el brazo? Va a ser 1.15 dividido 2. Aquí lo tiene usted, ¿sí? Veamos que precisamente a eso le voy a restar, por ejemplo, este. Dese cuenta que es 1.369, ¿sí? ¿Cuánto es su brazo? Respecto acá, 1.15 sobre 2, y le voy a restar 2.740, ¿sí? ¿Cuánto es el brazo? Vea que va a ser 1.15 dividido 3. No es 2/3, sino es 1/3. ¿Sí? Integro el momento, me voy a la fórmula general del momento, no está esa fórmula allí. Y bueno, llego a esta misma conclusión. Número 5 a punto 25. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? A la larga pues veo que, si se da cuenta, el acero por flexión es de 7.83, que es menor que el acero mínimo de 8 que calculé en el paso anterior. Voy a dejar el mismo acero mínimo que es mayor que el acero por flexión. Número 5 a punto 25. Otra vez, ¿de dónde saqué el punto 25? Solo recordatorio. Perdone usted lo repetitivo, usted lo maneja mejor que yo. Voy a decir que a 100 centímetros, aquí no es 10, aquí es 100 centímetros de ancho de banda, tengo 100 centímetros, tengo o divido entre 8 centímetros cuadrados de área de acero. Así como a una distancia que no conozco, divido entre 2 centímetros cuadrado, que es la sección de una varilla número 5. Muy bien. 100 sobre 8 igual a distancia sobre 2. Cuando paso el 2 arriba sería, en este caso, 2 por 100 sobre 8, que sería 100 dividido 4, igual a 25 centímetros, la separación del número 5. Bueno, solo nos resta ver la pantalla para calcular esto, este tipo de problema. Y a la larga, mucho de lo que estoy haciendo acá, por favor, lo que nos va a servir otra vez va a ser la integración de estos diagramas para hacer este cálculo, ¿sí? Veamos el corte, otra vez lo tengo acá. Dese cuenta que con lo del corte
únicamente estoy tomando los empujes, ¿sí? Vea, factor de 1,6, este empuje de acá que ya lo habíamos calculado, y este otro empuje de acá, me da este corte, y otra vez el recubrimiento, corte resistente de fórmula. Tengo que ver que el de la fórmula, que es el resistente, sea mayor que el actuante, ¿sí? Para el momento, ¿qué tengo que hacer? La misma historia, siempre mantengo mi factor de 1,6. Veamos, por ejemplo, esta fuerza de acá va a ser esta altura de 4.10 sobre 3. Y este de acá va a ser la misma altura de 4.10 sobre 2. Tengo este momento de acá, miren. Vuelvo a repetir este detalle y comparo con el acero mínimo. Pero ahora aquí resulta que el acero, por flexión, es mayor que el acero mínimo, que es 8 centímetros. Por ejemplo, aquí ya me da una varilla número 6, 2.36 centímetros cuadrados, la número 6, a 0.20 metros, o sea, 20 centímetros. Y eso es lo que vamos haciendo ahí con este problema. Vamos a ver en algún momento alguna cuestión ahí de estar jugando con un modelo matemático para encontrar una raíz, pero eso es lo que nos quedaría para este problema. Bueno, creo que por hoy podemos ir pensando ya entonces en ir dejando, por favor, este problema de muro de contención. Muy bien, muchas gracias, con permiso y éxito en esta última semana de clase.